Nuevamente, muy buenas noches con todos y todas las personas que se van uniendo a esta disertación en el marco del Diplomado Multidisciplinario de Derechos Humanos. Tal como me acaba de presentar el doctor, mi nombre es Sonia Guevara Sosa. Actualmente vengo cursando un máster en Protección Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá, y he tenido la oportunidad también de realizar mis prácticas profesionales en el Departamento de Derecho Internacional Público de la misma casa de estudios, donde justamente he podido, desde el punto de vista académico, mediante la edición de artículos jurídicos y todo eso, adentrarnos un poco más al tema, sobre todo el sistema universal de los derechos humanos, porque según el temario que nos convoca el día de hoy viene a ser los órganos de Naciones Unidas, específicamente los órganos que vienen a ver lo que es la violencia contra la mujer, ¿no? Como lo que es el CEDAW. Consejo de Seguridad también está incluido en esta temática, así como el Consejo de Derechos Humanos, y cuáles van a ser las atribuciones, es decir, cuáles son los mecanismos de protección que se pueden activar para proteger justamente los derechos humanos dentro de este sistema universal. Y por eso es que el título de esta disertación lo he considerado como una mirada al sistema universal de protección de derechos humanos, porque justamente lo que vamos a ver en sí va a ser eso, ¿no? Los derechos de la mujer, los derechos de género vienen a ser también derechos humanos como parte de las poblaciones vulnerables. Pero para antes ver la protección de una población vulnerable en específica, tenemos que conocer justamente lo que es esta parte procesal del sistema de protección universal de los derechos humanos, que, bueno, vamos a ver a continuación, justo con esta breve introducción. Podemos pasar a la siguiente filmina, por favor. Antes de eso, tenemos que tener en cuenta qué es lo que es el derecho internacional de los derechos humanos, porque cuando nos referimos a derechos humanos y derechos internacional de los derechos humanos, nos referimos a cosas completamente distintas. El derecho internacional de los derechos humanos va a ser la vía por la cual se pueden proteger los derechos humanos en el sistema, ya sea regional, mediante nuestro sistema interamericano de derechos humanos, por ejemplo, que tiene sus propias reglas que están dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos y dentro del reglamento de la Corte Interamericana. Y también tenemos el sistema universal que vamos a ver a continuación, que es un sistema cuasi judicial, tenemos que tener en cuenta en primer lugar. Cuasi judicial, y aquí me estoy adelantando porque posteriormente vamos a ver los órganos, porque de por sí no estamos hablando de unos tribunales judiciales, como lo que es en nuestro ordenamiento jurídico interno, por ejemplo, las cortes civiles, las cortes penales, la Corte Constitucional, el Tribunal Constitucional, disculpen, etcétera. O en el caso del sistema interamericano, lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso europeo, etcétera. No, se trata de comités de Naciones Unidas que van a proteger derechos específicos y que nacen de la creación de un tratado específico, como vamos a ver más adelante. Si bien es cierto, son comités donde los expertos van a ser los que van a decidir mediante las resoluciones, los dictámenes, etcétera. Incluso también se va a crear soft law, como vamos a ver más adelante. Es importante tener en cuenta y que es cuasi judicial justamente porque, nuevamente repetimos, no se trata de una corte judicial, sin embargo, esos dictámenes que emiten sí van a tener esa fuerza vinculante para los estados, ¿no? Ya ahí lo vamos a dejar porque lo vamos a profundizar más adelante. Tal como podemos denotar en las filminas, y justamente como es una definición que realiza un profesor justamente del máster, Carlos Villán Durán, que es el presidente de la Asociación Española de Derecho Internacional para los Derechos Humanos. Él justamente en su libro
nos menciona justamente que lo que se entiende por el derecho internacional de los derechos humanos es el sistema de principios y normas que regula un sector de las relaciones de cooperación internacionalizada entre estados de igual desarrollo socioeconómico y poder, cuyo objeto es el fomento del respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales. Esto es bastante importante de tenerlo en cuenta, porque si bien es cierto, estamos entrando al plano de los derechos humanos, tenemos que tener en cuenta de que también hablamos del derecho internacional, de la cooperación entre los estados. Vamos a ver más adelante que justamente la creación de las Naciones Unidas viene no solamente por el fracaso de la Sociedad de Naciones y todo eso, por la Segunda Guerra Mundial y la violación de los derechos humanos de manera masiva, sino también para realizar una cooperación estratégica, y parte de esa cooperación estratégica entre estados también es el fomento, el respeto de los derechos humanos, ¿no? La paz, tanto positiva como negativa, que lo vamos a profundizar también más adelante, así como el establecimiento de mecanismos para la garantía y protección de derechos y libertades. Esto ya nos da luces de que va a haber un sistema de protección de derechos humanos específico, del cual van a ser parte todos los estados, en este caso de la Organización de las Naciones Unidas, los cuales se califican de preocupación legítima y en algunos casos de intereses fundamentales para la actual comunidad internacional de estados en su conjunto, ¿no? Esta es una definición bastante clara, porque no solamente nos está dando luces de los derechos humanos y de que evidentemente son los estados quienes tienen el deber de respetar, de garantizar, o mejor dicho, también de proteger los derechos humanos, ¿no? Sino también de que se trata de uno de los objetivos que tienen entre estados como parte del derecho internacional, y que a partir de ese objetivo común se nace lo que es estos mecanismos de protección universal de los derechos humanos. Vamos a la siguiente filmina, por favor. Igual si es que de repente hay alguna pregunta, podemos esperar quizás, no lo sé, si al final, si de repente un receso, pero voy a estar atenta a cualquier cosa. Muy bien. Ya para adentrarnos a lo que vamos a ver, para tratar propiamente lo que es el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tenemos que tener en cuenta tanto los objetivos que tiene Naciones Unidas, como lo mencioné anteriormente, ¿no? Vienen a ser la paz y seguridad internacionales. Recordemos que la Carta de Naciones Unidas, también conocida como la Carta de San Francisco, que se dio en San Francisco, tiene como objetivos lo que es la paz, tanto positiva como negativa, a la luz de lo que nos menciona Elizabeth Salmón en su libro Introducción al Derecho Internacional Público, que hace alusión a la paz tanto positiva como negativa. La paz negativa, como la ausencia de la guerra, evidentemente tenemos que tener en cuenta que un antecedente remoto para la creación de las Naciones Unidas justamente fue el acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que los estados querían poner parámetros específicos para que se respeten los derechos humanos, incluso en tiempos de conflictos armados. Nos da esto luces a lo que es el derecho internacional humanitario, ¿no? Pero lo que los estados querían es justamente respetar al ser humano y a la dignidad humana justamente en tiempos de conflictos armados, ¿no? Que no sea tan cruento, de que no se vulnere su dignidad humana, etcétera, etcétera. Y la paz positiva, que viene a ser la promoción, protección y garantía de los derechos humanos dentro de sus estados. Así tenemos que entenderla a la paz. Y la seguridad internacional, el respeto por la soberanía y a la libre determinación de los pueblos también. La soberanía, recordemos, todo estado es propiamente soberano de tomar sus propias decisiones, y vamos a ver también más adelante que es por la propia soberanía de los estados de tomar sus propias decisiones, es que ellos mismos se obligan, firman y ratifican, o se adhieren en todo caso y también ratifican tratados internacionales, así como también pueden hacer reservas sobre algunas cláusulas.
Y a pesar de que este sistema de Naciones Unidas, como les acabo de mencionar, es un sistema cuasi judicial, es justamente por esa soberanía que ellos se obligan a cumplir con estos dictámenes judiciales que vamos a ver más adelante, estos dictámenes de Naciones Unidas que vamos a ver más adelante. Y la cooperación internacional, evidentemente, ¿no? Porque el objetivo de Naciones Unidas es que existan relaciones entre diferentes estados, ya sean relaciones de trato comercial, etcétera, etcétera, ¿no? Es completamente válido por ese lado. Naciones Unidas tiene los siguientes comités más importantes, por así decirlo, más emblemáticos. Hay algunos que no están ahí porque, bueno, en estos casos solamente vamos a tocar estos de aquí. Tenemos, por ejemplo, Asamblea General, que viene a ser el órgano más importante de Naciones Unidas, porque está conformado eh, por todos los Estados miembros, que son 193 o 194, en estos momentos no lo recuerdo bien, donde todos los países tienen voz y voto para poder sobre algún tema, sobre algún punto de agenda, ¿no? Por ejemplo, eh, este, y aquí hablando de la diferencia entre países que muchas veces se da, por ejemplo, entre potencias y entre países que no son potencias, entre países enormes contra países pequeños. Por ejemplo, ante Asamblea General, el voto de Rusia es tan igual como, poniéndolo así, como el de Trinidad y Tobago. Aquí un principio bastante fundamental que tenemos que tener en cuenta del derecho internacional público es la igualdad entre los estados, ¿no? En este punto, en Asamblea General, sí lo vemos que se respeta. Vamos a ver que en otros comités es un poco difícil y nos cuestionamos si es que realmente existe esa igualdad. Bueno, en Asamblea General se toman dichas decisiones. De Asamblea General también se deriva lo que es la Comisión de Derecho Internacional, que si bien es una comisión de expertos de Derecho Internacional Público que tienen la tarea de crear el soft law. El soft law que viene a ser el derecho blando, o el derecho que no es jurídicamente vinculante, pero que sí tiene ese camino de en algún momento llegar a ser jurídicamente vinculante. Es decir, para que exista un tratado internacional, primero este tratado internacional han sido reglas soft law, reglas que no han sido jurídicamente vinculantes. Dentro de las reglas más emblemáticas que tenemos de la Comisión de Derecho Internacional, viene a ser las reglas justamente de responsabilidad internacional por hechos internacionalmente ilícitos, ¿no? A la luz de los derechos de los tratados. Las reglas, esto lo tenemos que tener en cuenta también más adelante porque nos va a servir no solamente para el sistema de protección universal de derechos humanos, sino también a las personas que se especializan o ven más que todo el sistema interamericano, también para el sistema interamericano, porque es a raíz de estos reglamentos de responsabilidad internacional por hechos internacionalmente ilícitos que se puede atribuir la violación de derechos humanos al Estado. O también puede ser violación de un tratado internacional de otra naturaleza, ¿no? Pero se tiene que tener en cuenta esto. Y a pesar de que son normas soft law, es decir, que no son por el momento jurídicamente vinculantes, están en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, por lo cual al estar plasmado dentro de estas jurisprudencias hace que sea jurídicamente vinculante, ¿no? Y que todo lo que ordena la Corte, evidentemente sea el Estado peruano, sea Ecuador, sea el Estado miembro de la Convención Americana de Derechos Humanos, tenga que cumplirlo de manera efectiva. Tenemos el Consejo de Seguridad también. Dentro del Consejo de Seguridad vamos a ver de que hay 15 miembros, que obviamente van a ser sujetos a renovación
cada cierto periodo, a excepción de 5 de ellos, que vienen a ser los 5 permanentes. Entre los 5 permanentes tenemos a Reino Unido, Estados Unidos, China, Rusia y Francia. Es decir, son los países permanentes que tienen derecho a veto. ¿Qué quiere decir el derecho a veto? Que si es que sale alguna resolución, imaginemos, solamente por poner un ejemplo, el caso que ha estado bastante reciente en Europa, que haya tenido secuelas en todo el mundo, de Rusia con Ucrania, ¿no? Evidentemente de que dentro de las reuniones que tiene el Consejo de Seguridad hay reuniones anuales, periódicas, pero también hay reuniones de emergencia cuando suceden este tipo de cosas, ese tipo de acontecimientos. Evidentemente, si es que hubiera alguna resolución que ordene alguna medida que debe adoptar, imaginemos Rusia como país que tiene derecho a veto, al vetar esta resolución queda sin ningún efecto. Es decir, es como si no se hubiera debatido nada. Eso hay que tener en cuenta dentro del Consejo de Seguridad. Por eso es que anteriormente les había mencionado de que como que nos da a pensar de que dentro del Consejo de Seguridad al menos hay ciertos países que sí tienen algunos privilegios y que no se respeta tanto lo que es este principio de igualdad, lo cual es algo que de una u otra manera sí se ha sometido a debate por parte de especialistas del derecho internacional público, porque justamente cuando ocurren estos eventos donde realmente se necesita que Naciones Unidas actúe de manera urgente, cualquier país que sea potencia, ya sea Estados Unidos, ya sea Rusia, ya sea China, puede eh, dar manifestar o hacer uso de su derecho a veto y prácticamente esa resolución queda sin ningún tipo de efecto. También tenemos dentro del Consejo de Seguridad, ahí ven las minas, al costado tribunales penales internacionales ad hoc. Una de las atribuciones que tiene el Consejo de Seguridad es crear tribunales penales internacionales ad hoc, porque vamos a ver de que una de las competencias que tiene el Consejo de Seguridad es justamente ver estas situaciones de urgencia donde se amenace lo que es la seguridad internacional, ya sea la paz o la seguridad internacional. En el ejemplo, por ejemplo, de Rusia y Ucrania está completamente entendible, pero en este caso, que estamos viendo la violencia contra la mujer, si hay una temática específica, por ejemplo, de casos de violencia contra la mujer en contextos de conflictos armados o casos que también se han dado de los niños, donde evidentemente también están incluidas las niñas, ¿no? Los niños y niñas soldado, obviamente que esto merece una investigación mucho más mesurada, que en un debate del Consejo de Seguridad no se va a poder ver del todo, ¿no? Así que es que el Consejo de Seguridad crea estos tribunales penales internacionales ad hoc y evidentemente eso se somete a una investigación a la luz del derecho penal internacional. Sí, bueno, no sé si es que se puede contestar las preguntas ahora o esperamos, no sé, doctor, usted dígame. Doctora, ¿le parece si en una hora, que sea una hora exactamente, y damos 5 minutos para que los estudiantes realicen algunas preguntas? ¿Estaría bien, doctora? Oh, sí, está bien, está bien. Listo, doctora, yo le aviso entonces. Ok, está bien. Muy bien, como seguíamos viendo, los tribunales penales internacionales, el Consejo de Seguridad tiene la atribución de poder crearlos por situaciones específicas donde evidentemente se merezca alguna investigación más exhaustiva, si es que ha ocurrido algún genocidio en el contexto de un conflicto armado que ha visto Consejo de Seguridad en una sesión anual o de emergencia, evidentemente de que se tiene que investigar
eso mucho más a fondo, aplicando, claro está, las reglas de el CDI y las reglas específicas del Estatuto de Roma. Tenemos también la Corte Internacional de Justicia, donde se ven casos específicos de derecho internacional público. Se ve, es quizás, no nos extraña que quizás se puedan ver algunos casos de derechos humanos o derecho internacional humanitario, como en el caso, y valiendo, quizás haciendo acá un paréntesis, el derecho internacional humanitario viene a ser la protección de los derechos humanos en tiempos de conflictos armados, ya sean internacionales o internos. Por ejemplo, en el caso de Reino Unido contra las Islas Marshall, la Corte Internacional de Justicia sí ha visto cuestiones de derecho internacional humanitario relativo al cese de armas nucleares, por ejemplo, ¿no? Pero en sí su competencia es ver todo lo que atañe al derecho internacional público, a la interpretación de alguna norma del derecho internacional público, disputas entre dos estados, eso también hay que tener en cuenta porque la Corte Internacional de Justicia, a diferencia de la Corte Penal Internacional, que es individuo con individuo, o de los sistemas de protección de derechos humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es individuo o presuntas víctimas contra Estado, la Corte Internacional de Justicia ve casos contenciosos donde las partes son netamente y meramente estados. El caso que hemos tenido en Perú, por ejemplo, el Perú contra Chile, ¿no? Por cuestiones de territorio marítimo. Tenemos también la Secretaría General, que es la que trabaja con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y tenemos también a ICOSOC. ICOSOC, que viene a ser del deriva el Comité de el Consejo Económico de Derechos Sociales y Culturales, ¿no? Que vamos a ver, como vamos a ver en la siguiente filmina, pero anteriormente existía un consejo un comité de derechos humanos que dependía netamente de ICOSOC. Muy bien, antes de ver lo que es los sistemas, los mecanismos de protección de derechos humanos, ahora vamos a adentrarnos a los tratados internacionales que permiten la creación de comités expertos. Bueno, seguramente al finalizar le van a pasar las diapositivas, las eliminas sin ningún problema. Acá tenemos los tratados internacionales que permiten la creación de comités expertos. Por ejemplo, tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo adicional que viene a crear lo que es, o de lo que es competencia el Consejo de Derechos Humanos, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su protocolo adicional. Es importante que si un tratado internacional tiene un protocolo adicional, los estados también ratifiquen el protocolo adicional, porque a la luz del derecho de tratados y de la responsabilidad internacional por hechos internacionalmente ilícitos, evidentemente no se le puede atribuir responsabilidad a un Estado si es que no ha firmado el protocolo adicional. ¿Qué tal si el protocolo adicional hace mención respecto al plazo, respecto a la competencia del Consejo de Derechos Humanos o cuestiones específicas que se han dado a posteriori? Evidentemente de que si el Estado no lo ha ratificado, y imaginemos que dentro del protocolo adicional se menciona que los casos tienen que pasar ante el Consejo de Derechos Humanos, evidentemente que eso no podrá ser, no podrá, y las víctimas no podrán ir a un proceso ante, en este caso, Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Quizás podrán evaluar si es que lo pueden poner ante otro comité o ante el sistema interamericano, si es que el país es parte, pero es necesario de que también se ratifique el protocolo adicional.
Evidentemente que si es que la presunta víctima interpone esta, esta solicitud ante el comité, pero existe justamente este vacío o esta falencia que acabo de hacer mención, evidentemente que el comité no se va a declarar competente para resolver el fondo del asunto, va a quedar solamente en el aspecto procesal. También tenemos el Tratado contra la Discriminación Racial, Tratado contra la Tortura, Penas Crueles o Tratos Crueles y Degradantes, Tratado para los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares, Tratado para la Eliminación de toda forma de eliminación de violencia, de discriminación contra la mujer, que es que en estos momentos nos importa, por así decirlo, pero tenemos que tener en cuenta justamente que pertenece a este sistema universal de protección de derechos humanos, Tratado contra la Desaparición Forzada, Tratado de Personas con Discapacidad y Tratado de Derechos del Niño y Tratados contra el Genocidio. Aquí, por ejemplo, en el Tratado de Desaparición Forzada, tenemos que tener en cuenta de que los plazos pueden ser completamente distintos. Por ejemplo, para ir a la CEDAW, el tiempo para interponer puede ser de 6 meses, como en el caso de derechos del niño puede ser de 1 año, ¿no? Eso se tiene que tener en cuenta. Cada tratado en específico menciona que el tiempo que tiene la víctima para interponer esa acción. Pero en el caso de la desaparición forzada, no lo entendemos tanto así, porque no importa si es que el hecho ha sido antes de que el Estado haya ratificado este tratado internacional, o si han pasado 10 o 15 años. En el caso de la desaparición forzada, ya lo ha mencionado un grupo de expertos, no recuerdo si es que está en estas filminas, de repente sí, si se los van a pasar, lo van a ver ahí, donde este grupo de expertos menciona de que se trata de un delito continuado, y al ser un delito continuado, este delito no cesa hasta que evidentemente la persona aparezca, ya sea con vida o sin vida, ¿no? Ya sean vestigios de ella, algunas localizaciones, etcétera, pero de que se dé la certeza del paradero de esta persona. A esto nos referimos que viene a ser un delito continuado la desaparición forzada. Como les digo, da igual si es que han pasado 10 años, 15 años o 6 meses. Igual los familiares pueden interponer esta acción ante el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, porque justamente el delito va a cesar cuando aparece la persona, ¿no? Tratado contra las personas con discapacidad, Tratado de Derechos del Niño y Tratado contra el Genocidio. El genocidio tenemos que tener en cuenta también que viene a ser prácticamente también un crimen internacional a la luz del Estatuto de Roma. El genocidio también, si es que se ha dado antes de que se ha ratificado el Tratado Internacional, también puede ser competencia del comité sin ningún problema. Solamente hay que tener esas excepciones en cuenta. ¿Podemos ir a la siguiente filmina, por favor? Y bueno, finalmente, no finalmente, tenemos en este momento los comités de control de cumplimiento. Y luego de esto, quizás de esta explicación, doctor, no sé si está de acuerdo, podemos dar el pase a las preguntas para ya luego pasar a lo que son los mecanismos de protección. De repente nos estamos adelantando un poco, pero como para que sea un receso entre lo que es la introducción y luego ya que vengan los mecanismos de protección universal. No sé si está de acuerdo, o igual siempre esperamos la hora. No, la de atrás, las preliminares todavía de comités de cumplimiento. Le decía, luego de comités de cumplimiento, sí podemos dar pase a las preguntas, o siempre esperamos la hora.
Sí, doctora. Adelante, por favor. Okay. Estimados participantes, pueden levantar su manito para efectos de que puedan hacer las consultas pertinentes. Tenemos a la doctora Karen. Doctora Karen, muy buenas noches. ¿Está activo su audio? Adelante, por favor. Doctora Karen, muy buenas noches. ¿Puede activar su audio usted misma desde su monitor? Sí, yo lo activé Adelante, con su venia, mi doctora, con mi doctora y con mi doctor. Ante todo, quiero darle mis felicitaciones a usted, una gran ponencia. Si es la introducción, me imagino cómo será la de ponencia preliminar, la posterior, ¿no? Pero usted nos ha explicado, para mí estuvo muy claro lo que usted habla acerca de los derechos humanos y lo que es con los derechos de la mujer. Y yo le hago una pregunta. ¿Usted cómo ve a la mujer desde los años 80 hasta los años actualmente, 2022? ¿Cómo la ve? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha evolucionado la mujer de hoy en lo que es los derechos humanos hasta ahora? Muchísimas gracias por su pregunta. Por su venia, doctora. Muchísimas gracias por su pregunta, doctora. Es una pregunta bastante interesante y que evidentemente se hace en todos los foros. Tenemos que ver la realidad no solamente del Perú, de América Latina, sino de distintos países. Evidentemente que en distintos países han habido avances. Por ejemplo, hoy en día dentro de la realidad peruana, por así decirlo, se denota de que las mujeres tienen hoy en día lo que es el derecho al voto, pueden acceder a espacios públicos, espacios políticos, lo que es el derecho, igualdad en el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay mucho más derechos, muchas más leyes que protegen los derechos de la mujer dentro de su entorno laboral, incluso para que puedan acceder al Parlamento, ¿no? Sin embargo, tal como acabo de mencionar, hay que ver los distintos contextos. Dentro de Europa también los derechos de la mujer son bastante garantizados, sin embargo, y esto también quizás choca con el tema cultural, pero hay países, por ejemplo, de Medio Oriente, de África, donde hay muchas mujeres y niñas donde todavía sufren tipos de discriminación justamente por cuestiones de género, ¿no? Lo que son las mutilaciones femeninas, los matrimonios forzados, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente, aunque en algunas realidades hemos avanzado muchísimo, en otras todavía falta mucho por hacer, mucho por avanzar. Sí, exactamente, también como menciona el doctor, porcentaje de cuotas en entidades. Excelente, doctora. Tenemos al doctor Carlos. Doctor Carlos, muy buenas noches. Está activo su audio. Adelante, por favor. Doctora, buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctora, en el Perú existen estos organismos descentralizados y cómo estamos avanzando referente a los derechos humanos de las mujeres. Doctora, ¿cómo estamos? Bueno, doctor, muchísimas gracias por su pregunta. Evidentemente sí, poco a poco se está avanzando en el Perú para lo que es garantizar los derechos de la mujer, ¿no? Evidentemente que todavía hay un largo camino por recorrer, porque a pesar de que quizás hay leyes como en cualquier parte del mundo, al momento de ejecutarlas siempre existe una que otra falencia. Es por eso de que no solamente como sociedad civil o como operadores de justicia, también tenemos que estar vigilantes, sino también estar presentes dentro de esa ejecución, ¿no? De la ejecución de dichas leyes. Muy bien, doctora. Puede continuar. Muy bien. Tenemos a un participante, doctora, disculpe. Al doctor Carlos Puente. ¿Se podría, por favor? Sí, doctora. ¿Me logra escuchar? Sí, claro, sí, claro.
Ah, ya, muchísimas gracias. Doctor Mario Puente, buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches, doctora, y buenas noches con todos los participantes y doctores. Doctora, una consulta. En el caso de los tratados internacionales de derechos humanos, ¿qué pasaría si los países no respetan el derecho de veta? ¿El derecho de qué? De veta, Ah, el derecho de veto. sí, de veto. Veto es, ¿no? Sí, el Consejo de Seguridad. Sí. Evidentemente sí o sí. Muchas gracias por su pregunta, doctor, en primer lugar. Sí, es una pregunta que quizás muchos se cuestionan, ¿no? Porque tal como acabamos de mencionar anteriormente, lo ideal es que una resolución del Consejo de Seguridad, sobre todo si busca proteger los derechos humanos, se aplique. Sin embargo, existe lo que es el derecho de veto, que prácticamente al utilizarlo anula esta resolución de Consejo de Seguridad. ¿Qué pasaría si es que los países deciden no respetarlo? Evidentemente estamos hablando de potencias, ¿no? Lo que desencadena es lo que quizás desencadenaría eso vendría a ser otra catástrofe mundial probablemente, ¿no? Porque hay siempre, a pesar de que, y esto es algo bastante criticable, no solamente dentro del Estado peruano, porque vemos de que a pesar de que tenemos leyes maravillosas dentro de nuestro ordenamiento jurídico, no podemos negar de que existe bastante influencia también del sector político. Si es que dentro de nuestro ordenamiento jurídico existe influencia del sector político para quizás no dar protección a los derechos humanos como se debería hacer, ya sea por implementación de políticas públicas, inversión para la protección de los derechos de las personas vulnerables, etcétera, etcétera. Si es que lo vemos en un sector macro que viene a ser el sistema universal de Naciones Unidas, evidentemente existen intereses políticos entre los distintos estados, ¿no? Un clásico interés político o enfrentamiento político que tenemos es el de Estados Unidos contra Rusia. Evidentemente, como menciono, eso desencadenaría que esperamos que no surja prontamente ni en unos años mucho más adelante, en algo, bueno, pues quizás en un posible conflicto armado o algo por el estilo, ¿no? O en alguna disputa quizás entre grandes potencias, porque aunque, y disculpen que me explaye, ¿no? Pero aunque existan también otros países que no tienen quizás nada que ver con estos intereses, quiero o no, también vienen a verse inmiscuidos. Todo en la realidad es así, ¿no? Todo supone estrategia política y todo eso. Excelente, doctora. No tenemos ninguna pregunta. Adelante, doctora, por favor. Ok. Bueno, continuamos entonces. Continuamos con la segunda parte, lo que son los comités de cumplimiento, que en primer lugar, como denotan ahí, viene en primer lugar estar el Consejo de Derechos Humanos, bueno, Comité de Derechos Humanos, que se llamaba anteriormente cuando era parte de ICOSOC, por así decirlo, y ahora es eh, no parte, sino como que depende directamente de Asamblea General. Tenemos también el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, que el cual hablamos de anteriormente, la CEDAW, que viene a ser el Comité de la ONU que busca eliminar toda forma de discriminación contra la mujer, Comité de la ONU para los Derechos de los Migrantes, Comité de la ONU de los Derechos del Niño, Comité de la ONU para los Derechos de las Personas con Discapacidad y Comité de la ONU contra la Tortura. En el caso de CEDAW, por ejemplo, que es el comité que quizás nos interesa un poco más en el marco de este diplomado, hay algo que también tenemos que tener en cuenta, lo que es la competencia. Si bien es cierto, la competencia de CEDAW es toda forma de discriminación contra la mujer, por ejemplo, si es que se da un punto de agenda o un caso
de vulneración de las mujeres, solamente por poner un ejemplo, ¿no? De Medio Oriente, por cuestiones de discriminación, no lo sé, podría ser competencia, ¿no? O si es que, como ha sucedido también en el caso peruano, ahora no recuerdo exactamente el caso, pero lo voy a describir, es decir, no recuerdo exactamente la parte que es la víctima, pero se trata de, evidentemente, un aborto que sufrió una persona que en su momento era menor de edad, que el caso llegó hasta la CEDAW, y producto de haber llegado hasta la CEDAW y de haber sido sometida esta persona a un aborto que evidentemente luego le dejó secuelas bastante graves, emocionales y psicológicas, incluso físicas, atentando contra la salud, el Estado peruano se vio obligado a dar disculpas públicas a través del Ministerio de Justicia en el año 2019. Como les digo, en estos momentos no recuerdo el nombre, pero lo pueden buscar, lo pueden googlear como CEDAW, sí, como CEDAW, Perú, el caso de Perú, aborto, y les sale ese caso que les estoy mencionando. Bueno, para no perder la idea, si es que sucede un caso de discriminación contra la mujer o un caso que atente contra la vida de la mujer en contextos de conflictos armados, imaginemos que se dé, no lo sé, pues utilización de mujeres o de niñas para obtener alguna ventaja militar en contextos de conflictos armados. Evidentemente la competencia, a pesar de que se trata de mujeres, ya no sería tanto de CEDAW, sino también lo tendría que ver lo que es Consejo de Seguridad. ¿Por qué? Porque estamos viéndonos ya dentro de un plano que atenta contra la paz y la seguridad internacional, en este caso la paz negativa, ¿no? La ausencia de la guerra. Y vienen a tallar más que todo lo que son reglas del derecho internacional humanitario. El Consejo de Seguridad probablemente le ordene a algún tribunal ad hoc de la Corte Penal Internacional que pueda investigar, ¿no? Eso nada más para dejar en claro que si se da en contextos de conflictos armados, no sería tanto competencia de ese lado. Tendría que ser, por así decirlo, en términos académicos, la vulneración de los derechos humanos contra la mujer en tiempos de paz, si se quiere decir así, en tiempos de paz. La siguiente filmina, por favor. Y aquí ya entramos a lo que vienen a ser mecanismos convencionales de protección de derechos humanos, que quizás nos va también a llevar un poco más de tiempo, ¿no? Porque explicar los mecanismos tiene que quedar bastante claros. Tenemos dos mecanismos de protección de los derechos humanos para poder acceder a ellos. Son los mecanismos convencionales y los extraconvencionales. Los convencionales son los que evidentemente devienen de un tratado internacional, los que ya hemos visto anteriormente, los que nos dicen en ese tratado internacional, tu víctima puedes acceder ante el sistema universal de protección de derechos humanos dentro del plazo de 6 meses, de 1 año o de manera indefinida hasta que se dé el paradero de tu familiar, si es que es el caso de desaparición forzada, y tienes que cumplir esta serie de requisitos. Por ejemplo, que no exista duplicidad de casos, es decir, se supone de que si es que tú vas a interponer este caso ante el sistema universal, no vas a tener que tenerlo también ante el sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? No pueden, a pesar de que se trata de un sistema cuasi judicial, también tiene su dictamen de estos comités, tienen esa fuerza también vinculante que obliga a los estados, ¿no? Si es que llega solamente a la parte procesal, imaginemos de que en el sistema interamericano de derechos humanos solamente llegó a la parte procesal y la Corte consideró de que no es competente para conocer el fondo del asunto, como no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, un comité sí lo podría aceptar sin ningún problema y reconocerse competente para conocer el fondo del asunto.
Igual en viceversa, ¿no? Si es que en el caso del sistema universal un comité declara que no es competente para conocer el fondo del asunto, y no se ha visto el fondo, evidentemente no ha habido una evaluación de fondo, el sistema interamericano sí lo puede aceptar sin ningún problema para evaluarlo, lo que no sucede en el sistema europeo de derechos humanos, porque el sistema europeo ya ha habido alguna modificación específica. En el caso del sistema interamericano, tenemos el plazo de 6 meses para poder acudir a la Comisión Interamericana para que posteriormente este caso, si es que existe una vulneración específica de derechos humanos, mediante su informe final, la Comisión lo pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso del sistema europeo son solamente 4 meses con la nueva modificación. Y también hace mención de que si ya ha sido sometido a otro sistema de protección de derechos humanos, ya no lo van a revisar. Es decir, de que lo que se recomienda en el sistema europeo es primero someterlo a lo que es el Tribunal Europeo. Si es que éste lo rechaza, recién pasarlo al sistema universal de protección de derechos humanos. Pero no viceversa, porque evidentemente de plano lo va a rechazar lo que es el Tribunal Europeo. Y evidentemente también el plazo es mucho menor, 4 meses parece mucho, pero en términos, muchos acá son abogados, en términos para interponer una acción y todo eso, muchas veces es bastante poco, ¿no? Para la recopilación de pruebas, etcétera, etcétera. Bueno, yendo a lo que son los mecanismos convencionales de protección de derechos humanos, tenemos 3 de ellos que son, en primer lugar, la queja entre estados. Es decir, si es que existen disputas entre 2 estados, solicitudes interestatales sobre la vulneración de algunos derechos humanos, lo cual también existe en el sistema interamericano, pero no es muy común. Se puede también dar en el sistema universal, ¿no? Tal como acabo de mencionar, si es que algún estado considera de que se ha vulnerado algún derecho humano, etcétera, etcétera. Pudiéndose este caso elevarse incluso ante la Corte Internacional de Justicia, porque recordemos que la competencia entre 2 estados, si es que no se trata netamente de derechos humanos, sino de cuestiones que le competen netamente al derecho internacional público, interpretación de un tratado o alguna otra cuestión, se eleva a lo que es la Corte Internacional de Justicia, o se deriva, mejor dicho, a la Corte Internacional de Justicia, no es que sea una instancia superior, ¿no? Se lo deriva. Tenemos lo que es la investigación de oficio, donde evidentemente van a ser los grupos de expertos que de manera, sin que se interponga ninguna acción, sin que se interponga ninguna solicitud, van a investigar de oficio si es que existe alguna vulneración de derechos humanos, lo cual no tiene que confundirse con los informes que hacen los relatores especiales o los grupos de expertos, como vamos a ver más adelante, ¿no? Y las demandas individuales, que es lo que hemos estado explicando en estos momentos, ¿no? Que se tiene que respetar lo que es el plazo, evidentemente la materia también, ius temporis, bueno, lo que es la ratio materiae, ratio loci, ratio temporis, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la ratio materiae, si es que se trata de un caso de discriminación contra la mujer, no lo vamos a interponer ante, no lo sé, pues el comité de la ONU contra la tortura, ¿no? Porque no podría ser. Ya hay un comité específico sobre eso. O si es que es un caso de, no lo sé, pues que a un niño no le permiten el acceso a la educación, por así decirlo, a una educación inclusiva, si es que se trata de una persona con discapacidad, ¿no? Evidentemente que ahí, por ejemplo, en estos casos, y eso nos pusieron también en la maestría, existe como que una confusión, o lo derivamos al Comité de los Derechos del Niño o al Comité de Personas con Discapacidad. ¿Qué es lo que pesa más en este caso si es que a esta persona se le está limitando
una educación inclusiva por cuestiones de su discapacidad, evidentemente el Comité de la ONU para la protección de personas con discapacidad, ¿no? Evidentemente. Si es que se trata solamente de un menoscabo, de una traba al acceso de la educación, ahí sí podríamos derivarlo al Comité de los Derechos del Niño. Y si es que no hay alguna materia en específico, puede ser competencia de lo que es el Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Donde se ven todo lo que son los derechos, derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales, porque su competencia es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Han sucedido casos, por ejemplo, donde no está específicamente prescrito, por ejemplo, en el caso de las personas LGBT, el caso de Jeffrey Peña versus Perú, evidentemente de que no existe, no existe este caso de todavía un tratado internacional, solamente tenemos los principios de Yogyakarta que, tal como menciona su nombre, son principios, es soft law, no es hard law, no obliga en principio a los estados, ¿no? Pero que sí los estados deberían tener en cuenta. En este caso, valiendo la redundancia y sin enredarnos muchísimo, no existe algo que nos diga, un tratado internacional que los diga. Este comité va a ser específico para personas LGBT. Pero en el caso de Jeffrey Peña, por ejemplo, sufrió malos tratos, tortura por parte de agentes estatales. Como sufrió justamente tortura por parte de agentes estatales, se fue al Comité de la ONU contra la Tortura, justamente por razón de la materia. El plazo ya le hemos hablado, la duplicidad de casos que no tiene que existir también. Y bueno, pues aquí hay un caso que en estos momentos no lo vamos a ver porque va a ser bastante tedioso, no sé si se logra leer, si es que logran pasarles las filminas, lo pueden ver sin ningún problema, pero el caso es caso X contra Colombia, que es uno de los casos que nos pusieron también como ejercicio dentro de la maestría, que vienen prácticamente con este caso se viene a ver cómo es que se desarrolla una solicitud o una demanda individual ante el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, ¿no? Evidentemente que el autor interpone lo que es el caso, con todos los hechos, evidentemente que tiene que fundamentar a la luz de qué artículo en este caso, como lo van a ver más adelante, del Pacto Internacional de Derechos y Políticos, es competencia, y posteriormente viene a ser, el propio comité quien declara si es que es competente o no es competente por todas las razones que hemos mencionado, ya sea ratio temporis, ratio personae, ratio loci, es decir, que se dé dentro de la jurisdicción, en este caso peruana, no puede ser que se dé en el caso de jurisdicción, por ejemplo, colombiana, salvo que haya sido cometido por fuerzas estatales, por ejemplo, en el caso de Perú, ¿no? Eso tiene que comprobarse en una investigación. Si es que ha sido por fuerzas estatales de Perú, evidentemente sí podría ser atribuible al Estado peruano. ¿Por qué? Porque recordemos de que las fuerzas estatales, los detentadores de poder, los representantes del Estado, etcétera, tienen un deber especial para con la ciudadanía. Y evidentemente cualquier menoscabo que estos hagan viene a ser una vulneración de derechos humanos. La denuncia, bueno, también como lo van a ver ahí más adelante, el Estado hace su descargo, etcétera, etcétera, y al final el Estado, hace sus observaciones sobre la admisibilidad y fondo de la comunicación. Como les digo, lo vamos a ver ahora, quizás lo pueden leer con mayor detenimiento cuando les pasen las filminas, y finalmente se declara competente para resolver o no el fondo del asunto este Comité de Derechos Humanos.
si bien es cierto, para contarles así de manera bastante somera, es un caso de discriminación, o eso es lo que supone el autor, el solicitante, de discriminación por cuestión de identidad de género, ¿no? Por identidad de género, por cuestiones de orientación sexual, porque lo que hace mención es que, y como sucede en distintos ordenamientos jurídicos, ¿no? Aún no está reconocido. En el caso de la pandemia, sí se ha reconocido en el Estado peruano, por ejemplo, de trabajadores, me parece, del sector de salud, que tienen una pareja del mismo sexo, reconocerles lo que es el seguro, ¿no? Que eso es lo que estaba buscando esta persona, que se le reconozca también lo que es el seguro como parte de haber sido su pareja, su conviviente, etcétera, etcétera. Que evidentemente en cada estado es un camino bastante largo de seguir. Bueno, podemos ir a la siguiente columna, por favor. Para ir a los mecanismos extraconvencionales de protección de derechos humanos. Si nos da tiempo lo podemos ver este caso porque es bastante interesante, pero si no, lo podemos ver sin ningún problema cuando, bueno, pues cuando haya más tiempo, mecanismos extraconvencionales, en la comodidad de su hogar y todo eso. Los mecanismos... ¿Ahí, doctora? No, el siguiente, mecanismos extraconvencionales. Ahí está, doctora. Mecanismos extraconvencionales. Sí, este de ahí. Sí. Mecanismos extraconvencionales de protección de los derechos humanos. Aquí en mecanismos extraconvencionales vamos a tener 3 específicos que vienen nuevamente para poner en contexto, ¿no? Tal como acabamos de mencionar anteriormente, los mecanismos convencionales derivan de una convención específica, de un tratado específico. En este caso, los mecanismos extraconvencionales no necesariamente derivan de una convención específica, sino por mandato de las atribuciones que da Asamblea General, que recordemos que es el comité más importante de la Organización de las Naciones Unidas. Es la que da prácticamente las atribuciones al Consejo de Derechos Humanos, ¿no? La que hace mención de que se puede realizar el examen periódico universal, las operaciones especiales, grupos de trabajo, grupos de expertos y relatores especiales, etc. En el caso del examen periódico universal, ¿qué es el examen periódico universal? Esto también es bastante importante porque vamos a ver de que no solamente van a ser los estados quienes van a debatir o decidir sobre distintos temas, como vimos en principio, ¿no? Porque los sujetos de derecho por excelencia vienen a ser los estados. Evidentemente, la Organización de las Naciones Unidas, en Consejo de Seguridad, en Asamblea General, en otros comités, son los estados los que tienen voz y voto. En el caso del Consejo de Seguridad, por ejemplo, si es que no es parte de esos 15, imaginemos que Ucrania, en estos momentos no sé, no estoy bastante enterada si es que Ucrania es parte del Consejo de Seguridad en estos momentos, pero si es que no lo fuera, al ser parte directamente del problema que ha acontecido anteriormente y haberse reunido de emergencia, evidentemente que sí puede acudir al Consejo de Seguridad con derecho a voz, más no voto. En el caso del examen periódico universal, lo que hace bastante interesante a este sistema es que no son solamente los estados, sino también va a ser la sociedad civil la que se va a hacer presente para poder formar parte de este examen periódico universal. ¿Qué quiere decir esto? De que de manera anual se van a revisar cómo es que ha seguido la protección de los derechos de la mujer, en una reunión, en una sesión de Consejo de Derechos Humanos, de los derechos del niño, en las personas con discapacidad, etcétera, etcétera, ¿no?
donde los estados van a presentar, evidentemente, tal como lo dice, su informe sobre la protección de estos derechos, que pueden ser, nuevamente digo, temático o de manera específica por países, ¿no? Y justamente para corroborar esta información, es la sociedad civil mediante las ONGs o también por propia población civil que se haga presente, ¿no? Federaciones, etcétera, que presentan su propio informe, que vienen a ser denominadas también los informes oscuros o las cifras oscuras, ¿no? Los informes oscuros, que van a raíz de eso se va a denotar si es que lo que menciona el Estado es cierto o no, y a partir de eso se van a tomar medidas. También las ONGs, la sociedad civil participa para que se pueda crear justamente estas medidas a adoptar para los distintos países, estas resoluciones, ¿no? Es bastante importante tener en cuenta eso. Los procedimientos especiales, que también son un poco parecidos a lo que son los mecanismos convencionales. Y finalmente tenemos los grupos de trabajos o grupos de expertos y relatores especiales, ¿no? Los relatores especiales evidentemente también vienen a ser expertos, vienen a ser estudiosos de determinados temas dados por lo que es el Consejo, por la Asamblea General de Naciones Unidas, los cuales se van a pronunciar sobre una cuestión específica, tal como lo hemos hablado anteriormente, para dar inicio a la creación de soft law, que a lo largo del tiempo y al ser debatido por los distintos estados y evidentemente en alguna sesión aprobados, ratificados y adheridos dentro homologados dentro de por ejemplo, en el caso del Perú, en el Congreso de la República y adoptado dentro de su jurisdicción interna, es parte de lo que hacen los relatores especiales, los grupos de expertos y los grupos de trabajo. Pero no es su única función no solamente es la creación de soft law, sino también de realizar informes periódicos respecto a la situación específica de los derechos humanos de algún país. Nosotros recordamos en el caso peruano lo que sucedió en el 2020, si bien no me estoy equivocando, la marcha contra la vacancia del expresidente Martín Vizcarra, donde evidentemente murieron 2 personas, ¿no? Inti Brian, y donde se denotó por distintos reportajes que existieron vulneraciones de derechos humanos porque las fuerzas del orden, válgase la policía, no cumplió con los protocolos específicos que se tienen que seguir con los civiles, ¿no? En esos momentos de protesta pacífica. Bueno, yo tuve la oportunidad, no me voy a explayar mucho en esto, ¿no? Pero yo tuve la oportunidad de trabajar en la Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos, especializada en terrorismo y derechos humanos de Lima, justamente donde se estuvo viendo ese caso, ¿no? Donde evidentemente lo que se ve ahí son lo que son derechos humanos, no tanto, pues sí, cuestiones de derecho penal, sí, pero el foco de ese asunto eran los derechos humanos por la cuestión que los estoy mencionando, ¿no? Porque los policías tienen una especial protección para con la sociedad civil. Incluso hay manuales de la policía que están orientados específicamente para la protección de derechos humanos, ¿no? Y tal como lo ha mencionado la Corte Interamericana en sus distintas jurisprudencias y también la ONU en distintos informes, la policía, las Fuerzas Armadas, etcétera, quienes tienen que cumplir cuestiones específicas, ¿no? Por ejemplo, en esa cuestión de Inti Brian, de lo que sucedió en el Perú, un relator especial de la ONU realizó una visita in loco en el Perú, justamente para ver este caso, lo pueden encontrar en internet sin ningún problema,
y van a ver de que se explica la situación de una manera bastante clara. Se realizan entrevistas, relator especial y grupo de expertos, ¿no? Realiza lo que son las entrevistas, su recopilación de información, la situación específica del problema, para posteriormente dar recomendaciones al Estado. Estas recomendaciones, nuevamente mencionamos, no son jurídicamente vinculantes porque viene a ser un mero informe, una mera recomendación, pero si es que recordamos y sometemos este caso ante, ya sea, imaginemos de manera hipotética, ya se han agotado todas las vías internas, es otro de los mecanismos, otro de los requisitos que se tiene que cumplir también, agotar las vías internas. ¿Qué quiere decir esto? Que todo país, todo Estado soberano es totalmente competente para poder darle resolución a algún caso que tenga que ver con cualquier tipo de derecho dentro de su jurisdicción mediante las distintas instancias, ya sea primera instancia, si es que esto no funciona o si es que no se obtiene una sentencia fundada en hecho y derecho que satisfaga a la víctima, o en todo caso a la persona denunciada o demandada, la segunda instancia, la tercera instancia ante la Corte Suprema, o en todo caso también se puede acudir ante el Tribunal Constitucional. Si es que se han agotado las vías y si es que no se ha satisfacido o satisfecho los derechos de las víctimas, que puede ser la parte demandada o también la parte demandante como la parte demandada, porque recordemos que la parte demandada también puede llegar a ser en el sistema de protección de derechos humanos una víctima si es que ha habido vicios dentro del proceso a la luz de las garantías procesales. Si es que ha ocurrido todo eso, entonces sí podría acudir ante un sistema de protección, ya sea universal o regional, de derechos humanos, ¿no? Y también, bueno, si es que existe grave peligro contra la vida de las personas, evidentemente este requisito se salta, ¿no? Sí pueden acudir sin ningún problema. Bueno, respecto a, totalmente como acabamos de mencionar, ¿no? Este mero informe, si es que no se ha adoptado dentro del Estado interno, si es que no se ha realizado la investigación pertinente, etcétera, etcétera, puede llegar a derivar en responsabilidad internacional por hechos internacionalmente ilícitos al Estado peruano, al Estado colombiano, a cualquier Estado que sea parte, en este caso, de Naciones Unidas, porque lo que va a hacer el comité es indagar sobre todo el caso una vez que se declare competente para conocer el fondo del asunto, y una de las partes puede justamente invocar este informe por parte de este relator especial, ¿no? de Naciones Unidas, de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y evidentemente lo que va a declarar este comité es que no se han adoptado y que evidentemente las recomendaciones, y que evidentemente hay responsabilidad, ¿no? Por ese lado, ya sea también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y las visitas in loco que hacen los grupos de trabajo, los grupos de expertos y los relatores especiales, siempre tienen que ser aprobadas por el Estado. Es decir, no puede venir un relator especial contra la soberanía del Estado, ¿no? De que a pesar de que se trate de la ONU, siempre se tiene que respetar eso, ¿no? Siempre tiene que dar su aprobación el Estado para que pueda realizarse justamente esa visita, para que se realicen estos informes. Ahí, dentro de la práctica, tenemos justamente sobre un grupo de trabajo que realiza sobre la desaparición forzada como delito continuado, justamente lo que les estaba mencionando minutos atrás, de que, bueno, lo van a leer con mayor detenimiento, con mayor tranquilidad, pero justamente sobre eso se nos hace mención, ¿no? De que la desaparición forzada viene a ser un delito continuado, no porque hayan pasado, imaginemos, unos 6 meses, un año, ya finiquitado. Finiquita
cuando ha aparecido el cuerpo de la persona, ¿no? O la persona viva o sin vida. Eh, Así es como lo considera el grupo de expertos y tienen razón, evidentemente, ¿no? Porque esa es la esencia de la desaparición forzada, sea en instancias internacionales como también en instancias internas, porque algo que también, y esto ya es un comentario personal, el control de convencionalidad es algo que todavía estamos tratando de incorporar dentro del Perú. No solamente el control de convencionalidad, porque el control de convencionalidad ya nos da luces de que apliquemos tratados internacionales para cuestiones específicas, ¿no? No solamente eso, sino también incorporar lo que es el soft law, porque, por ejemplo, este grupo de expertos, lo que mencionó respecto a la desaparición forzada, no viene a ser más que soft law, que derecho blando, es decir, no es jurídicamente vinculante, pero sí nos puede servir muchísimo si es que dentro, imaginemos, ¿no?, del Estado peruano no existe algo que nos diga que la desaparición forzada viene a ser un delito continuado. De repente si lo hay, no estoy quizás muy adentrada en lo que es este derecho penal sustantivo, por así decirlo, pero si es que no lo hubiera, y podrían utilizar este fundamento sin ningún problema, ¿no? Tenemos esa falencia todavía de que no es jurídicamente vinculante, pero evidentemente lo que se busca, ya sea desde el punto de vista del derecho penal, desde el punto de vista del derecho laboral, civil o el que fuera, es justamente defender derechos humanos. Y eh, justamente estos articulados, estos reglamentos, estos informes nos van a servir muchísimo al momento de fundamentar ya sea una sentencia, una demanda, y es el momento de empezar a hacerlo, no solamente pensar en derechos humanos cuando recién estamos hablando de la ONU o de la Corte Interamericana. Los derechos humanos se protegen dentro de la jurisdicción de los distintos países. Y bueno, pues me parece que con eso ya estamos culminando con las filminas. Eh, Me van a disculpar de repente si es que estamos terminando bastante antes de las 2 horas, pero espero que haya quedado claro. Lo que pasa, como acaba de mencionar el doctor, yo ahorita me encuentro en España, ahorita son las 5:30 casi de la mañana, eh, y, y bueno, pues sí es quizás un poco tarde, pero si es que ha quedado todo, espero que haya quedado todo claro. Respecto a los mecanismos convencionales y extraconvencionales, nuevamente hacer un repaso. Los convencionales son aquellos que derivan de un tratado específico y se crean los comités donde las víctimas o presuntas víctimas pueden acceder para interponer su solicitud una vez que hayan cumplido con todos los requisitos que se hacen mención de ese tratado internacional previamente ratificado por los estados, evidentemente, para que pueda hacerse competencia del comité, y los mecanismos extraconvencionales, donde encontramos el examen periódico universal, donde no solamente participan los estados, sino también la sociedad civil con derecho a voz para poder opinar sobre los distintos temas, sobre las distintas situaciones de derechos humanos en distintas jurisdicciones, y la formación de grupos de trabajo y relatores especiales. Eso de manera bastante somera, quizás bastante rápida, pero espero de que haya quedado bastante claro, así como en este momento vamos a pasar a ver las preguntas, ¿ya? Así como también lo que acabamos de mencionar anteriormente respecto al preámbulo de la Organización de las Naciones Unidas. Evidentemente que estos casos van a poder ser aplicados en temas de violencia contra la mujer, como acabamos de ver anteriormente. Excelente, doctor. ¿Sí? Sí, bueno, quisiera ver si es que
estas filminas sí van a ser pasados a los estudiantes, porque Sí, me doctora. parece... A los porque estudiantes que hayan cancelado se le va a subir en el aula virtual, que hoy día pues, les va a poner a disposición. Y bueno, tenemos 3 preguntas, doctora. Sí. Sí, tenemos doctor Mario Puente. Adelante, por favor. Doctora, ordenar ideas en el caso del asesinato de Brian y Sotile, creo, cuando vi eso de la policía, había violación de derechos humanos y en la misma pregunta es también por qué el Congreso archivó la investigación al expresidente Merino sobre el delito de asesinato. Esa es la pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, como les dije, yo anteriormente estuve trabajando en la Fiscalía, me voy a limitar un poco a responder de manera profunda, pero de manera académica lo que puedo responder es lo siguiente. Desde mi punto de vista, sí ha habido vulneración de derechos humanos, evidentemente, porque estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la Policía Nacional y de que incluso la ONU ha elaborado un informe de cómo debe actuar la policía en tiempos de protesta, qué armamentos se tienen que utilizar, por así decirlo, ¿no? Como que son las balas de goma, etcétera, aquellos elementos que no sean letales. Y si es que son no letales, estos no tienen que, al final, por el impacto hacia la persona, terminar siendo letales, ¿no? Porque hay muchas personas que terminaron con graves lesiones, con cortes, con desfiguraciones, debido a que prácticamente les caía la bomba lacrimógena dentro de acerca de sus cuerpos y todo eso, ¿no? Así que evidentemente que estamos viendo una vulneración de derechos humanos. Puede ser quizás que en el momento de tumulto y todo eso, evidentemente la policía son seres humanos también, no, por el tumulto no se han podido percatar de ciertas cosas, pero ya vamos a ver de repente más adelante de que hay cuestiones donde sí se evidencia lo que es vulneración de derechos humanos, desde mi punto de vista, claro está. Y incluso las notas periodísticas que hemos visto, evidentemente sí nos da luces de que sí se trata de vulneración de derechos humanos, porque también hubo un reportaje donde, valiendo la redundancia, se reportó de que un periodista ha fallecido, ¿no? Evidentemente no falleció porque luego se desmintió esta noticia, pero sí había quedado con heridas, evidentemente. Estamos hablando de un periodista, de que dentro del sistema de derechos humanos, en cuestiones en protesta, también tiene especial protección, justamente para evitar lo que es la censura y todo este tipo de cosas que se da dentro de cuestiones de protesta. Y respecto a la siguiente pregunta, respecto al archivo, respecto a eso no puedo responder mucho a fondo, pero tenemos que tener en cuenta que dentro del derecho penal, evidentemente que el Congreso no es una instancia judicial, ¿no? Pero dentro del derecho penal, lo que se tiene que probar es el vínculo, ¿no? De que evidentemente esta persona o este grupo de personas hayan sido autores, ya sea mediatos o inmediatos. Esto es lo que se tiene que probar. Respecto a la decisión del Congreso, quizás obedece más que todo, porque evidentemente es una instancia política, intereses más que todo políticos, pero si es que lo respondemos desde un punto de vista jurídico, evidentemente se tiene que probar ese vínculo, lo cual no sabemos todavía, no vamos a verlo quizás más adelante con el devenir de las noticias y todo eso, si es que se puede probar o no se puede probar. Pero aunque jurídicamente sabemos que se tiene que probar o no se tiene que probar, a todas luces sabemos de manera popular de quién es la responsabilidad, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora, tenemos a la otra Gisela, nos dice, muy buenas noches, ¿y qué medidas se puede tomar en caso de la mujer que haya asesinado a su agresor en el momento de defenderse?
Muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, respecto, eso más que todo viene a ser lo que es derecho penal, ¿no? Como acabo de mencionar al principio, no soy tan muy experta en lo que es derecho penal, parte sustantiva. Sin embargo, si es que una mujer de repente se ha defendido de su agresor, recordemos de que existe lo que es la legítima defensa. Sin embargo, dentro de la legítima defensa también hay que tener en cuenta lo que nos dicen distintos doctrinarios y todo eso, es que lo que suceda tiene que ser proporcional, tu defensa tiene que ser proporcional al hecho que está ocurriendo, ¿no? Evidentemente de que si es que una mujer está siendo violada, maltratada, etcétera, etcétera, para nosotros, evidentemente, aunque no soy mucho de decir esto, pero se justificaría quizás, ¿no? Pero todo eso merece una investigación detallada, ¿no? Los ejemplos que muchas veces se utiliza de manera doctrinaria en el caso de legítima defensa es, si es que una persona viene, no sé, pues a amenazarte con un palo de escoba, por así decirlo, y a azotarte, tú no vas a venir con una pistola a arrebatarle la vida, ¿no? Pero evidentemente que en la realidad vamos a ver de que por la misma desesperación del momento es completamente lo vemos quizás desde un punto de vista académico bastante frío, pero evidentemente todo eso merece una investigación detallada por parte de los operadores de justicia, los peritos, etcétera, etcétera. Y evidentemente que en el caso de violencia contra la mujer se tiene que someter a una evaluación bastante, pero bastante estricta, ¿no? Lo que es la legítima defensa, lo que es si es que se trata de un delito pasional también, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ya merece una evaluación específica de los operadores de justicia. ¿Alguna otra pregunta? Excelente, doctora. Tenemos doctor Hugo. Muy buenas noches. Está activo su audio. Adelante, por favor. Gracias, buenas noches con todos y todas y buenos días, doctora. Usted está desde España. Doctora, yo tengo dos interrogantes. La primera es con relación al término sobre las mujeres en su diversidad. Porque cuando hablamos de mujeres en su diversidad a nivel nacional o internacional, vemos de que las mujeres sufren diversas situaciones de vulnerabilidad por razón de origen, raza, sexo, por ser afrodescendiente, condición seropositiva, entre otras. Pero dentro de los enfoques de la ley 30.364 tenemos este enfoque de interseccionalidad que alberga esta parte. Y bueno, hablando sobre la primacía biológica en enfoque para aplicación de la ley, ¿no? Las mujeres trans, ¿no? Sobre el tema del hombre que se vuelve trans mujer. En la aplicación de la ley 30.364 como de la convención, tanto de la Convención CEDAW, que habla de la violencia por razón de género, y la propia Convención de Belém do Pará, nos habla, ¿no? Inclusive creo que el caso Campo Algodonero nos dice de que no toda una agresión que sufre una mujer aplica los principios de la Convención de Belém do Pará, sino que se analice este contexto. Esa es la primera pregunta y que jala la segunda, ¿no? ¿Usted cree que con el tema de que se está politizando bastante el tema de la ideología de género, ¿no? Considerando de que ya hay políticas de igualdad de género, la ley 28983 creo que es la ley de igualdad de oportunidades. Entonces, doctora, ese término está en ese camino, en esa mirada, sacándonos quizá del respeto y llevarnos por un camino de la ideología. Particularmente mi punto de vista es el respeto a la persona como tal, ¿no? Una persona que si bien es cierto existe vulnerabilidades identificadas en el género mujer, pero ya llevándonos al punto de vista de generar mujeres en su diversidad para quizá generar una protección a cierto sector que, como usted dijo, en frío la norma a veces es un poco más complicado analizarlo, ¿no? Y bueno, pues ver la forma de que en todo caso, más que la ideología de género, se promueva el respeto y el respeto por los derechos humanos. Doctora, por favor, eso quisiera que nos aclare un poquito más. Gracias. Muchísimas gracias por su pregunta, doctor. Y bueno, pues respecto al primer punto, tiene completa razón. Hay que analizar el contexto
propiamente, ¿no? No porque se trate de una situación de violencia contra la mujer o de discriminación contra la mujer, vamos a irnos al Tratado de Belén do Pará o al CEDAW, ¿no? Tal como mencioné en el caso, por ejemplo, de contextos de conflictos armados, a pesar de que se trata de mujeres o de niñas, evidentemente no vendría a ser competencia de la CEDAW. Tiene que analizarse el contexto de manera específica. Y respecto a lo que usted dice, que de por sí me parece una excelente pregunta, hay un debate bastante extenuante sobre eso, ¿no? O sea, bastante complicado sobre eso, porque en primer lugar las mujeres trans de por sí son un grupo vulnerable. Desde mi punto de vista, el grupo más vulnerable del sector, o bueno, el grupo vulnerable de las personas LGBT, ¿no? En distintas jurisprudencias, no tanto jurisprudencias, por ejemplo, la opinión consultiva 2417, que me parece que lo solicitó Costa Rica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si es que lo leemos, quizás va en ese camino de que se tiene que respetar a una persona por su identidad de género, ¿no? Lo cual es completamente cierto, pero a mí me hace pensar quizás de que, de que las mujeres, de que va por ese camino, ¿no? De que las mujeres trans tendrían que ser reconocidas también como mujeres. Es lo que se busca en realidad desde el punto de vista de derechos humanos, porque así es como usted identifica. No viene a tallar tanto este tema de la biología, ¿no? Desde el punto de vista de los derechos humanos, lo que se protege es también la identidad en todos sus aspectos, la identidad de la persona humana, lo cual incluye lo que es la identidad de género, ¿no? Relativamente a este tema, yo considero de que todavía falta mucho por analizar desde este punto de vista y se tienen que, en primer lugar, poner leyes específicas que si es que se quiere de repente proteger a las personas LGBT, ¿no? Que justamente protejan o tutelen los derechos de estas personas en específico, de este grupo vulnerable en específico, que son las personas LGBT. Porque si es que nos ponemos de repente el chip que tienen Naciones Unidas, o en este caso también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro de una jurisdicción específica va a ser un caos, porque todo Estado pasa por una etapa de transición específica hasta que realmente puedan ser aplicados ciertos principios que tienen los grupos de expertos, Naciones Unidas y todo eso, ¿no? Si es que incluimos, y no estoy discriminando ni nada, sino de que se trata de proteger de una manera adecuada los derechos de las personas, si es que se trata de incluir a estas personas dentro del sector de, obviamente, protección contra la mujer, hacia la mujer, lo que se va a crear a la larga va a ser más que todo, y desde el punto de vista realístico, ¿no? Más discriminación contra este sector, lo cual es lo que justamente desde el punto de vista de los derechos humanos no queremos. La transición tiene que ser poco a poco para que evidentemente una sociedad pueda adaptarse a, no a estos cambios, sino a esta progresividad, porque los derechos humanos son progresivos a lo largo del tiempo. Hay otra pregunta. Excelente, doctora, y terminamos con la otra Gaby. Doctora Gaby, muy buenas noches. Adelante, por favor, está activo su audio. Buenas noches, doctora. Mi pregunta es si usted habla de derechos humanos, acá en nuestro país y a nivel mundial los derechos humanos no se cumplen. Usted mencionó sobre lo que pasó con los jóvenes Inti y Brian, en los cuales ellos todos eran jóvenes y fueron vilmente atacados, porque yo vi presencialmente en la forma como los trataron a todos esos jóvenes.
de los cuales tanto las autoridades competentes y todos los que componen la vida policial o la carrera policial, creo que han hecho abuso de su autoridad. Y eso pasa en todas las índoles. Con respecto a la violencia de la mujer, mi pregunta es, ¿hasta cuándo va a ser defendido o quiénes nos va a defender ante una violencia sexual y asesinato? Porque ahora mayormente las parejas se dicen, ya, tú me dejas, pues, o te quito a tu hijo o te mato. Creo que como mujer, como madre, quien le habla es personal de salud y veo tantos casos en el cual a mí me indigna bastante y creo que basta ya, doctora, con el respeto que nos merecemos todos como ponentes y como participantes en esta, y la felicito a usted de antemano, porque es un tema muy importante en el cual al menos yo personalmente estaba ignorante de muchas cosas. Pero creo que las injusticias y los abusos de autoridad se debe de medir de una manera pensando en lo que va a pasar. Hasta ahora no hay justicia para los dos jóvenes que murieron. Y digo jóvenes porque mi hija participó de esa marcha. Entonces, hasta ahora no hay una justicia como debe ser. Y mi pregunta es, ¿cómo quedamos aquellos padres, y me involucro yo también, aquellos padres que si nos matan a uno de nuestros hijos y no hay justicia hasta ahora y que pasan año tras año, ¿de qué derechos humanos estamos hablando? Esa es mi pregunta, doctora. Muchas gracias, la felicito. Muchas gracias, doctora, por su pregunta. Y bueno, pues respecto a lo que menciona, tiene razón, ¿no? Evidentemente, tal como hemos estado hablando durante toda la disertación, tenemos leyes bastante bonitas dentro del Perú, dentro del globo terráqueo, por así decirlo. Sin embargo, muchas veces no se cumplen a cabalidad. Lo que vemos en distintas realidades es que estas están muy lejos de ejecutarse realmente. Justamente lo que hacemos mención en estos momentos, ¿no? Lo que usted hace mención, doctora. En el caso de Inti Brian, ¿no? Que evidentemente la policía tiene un manual de la policía, valiendo la redundancia, en derechos humanos para proteger y que tiene que ejecutar. Evidentemente esto no se ha cumplido. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en ese aspecto? En primer lugar, interponer lo que es la acción, o también de oficio lo puede hacer la fiscalía sin ningún problema, y agotar todos los mecanismos internos. Si es que dentro de la jurisdicción peruana no se salvaguarda este derecho mediante una sentencia obtenida fundamentada en hecho y derecho, entonces se podrá acudir ante los sistemas de protección universal o regionales de derechos humanos, ¿no? Invocar los derechos humanos en los distintos sistemas de protección es un poco más sencillo, quizás porque justamente su competencia son netamente de derechos humanos, pero el camino es bastante largo, porque un proceso dentro del Perú o dentro de cualquier estado puede demorar muchísimos años, y al demorar muchísimos años justamente es que muchas veces las víctimas pierden esa sensación de justicia. Y ahora, complementando lo que usted menciona, los padres, los familiares y todo eso de las víctimas también vienen a ser víctimas indirectas para los sistemas de protección de derechos humanos. Es decir, y quizás sonando un poco fríos con el ejemplo, ¿no? Si es que uno de sus familiares muere producto de la vulneración de los derechos humanos, esta víctima indirecta que viene a ser el familiar puede realizar alguna denuncia ante el sistema de Naciones Unidas, ante
el sistema regional que es el sistema interamericano sin ningún problema, ¿no? También recibiendo como parte de la reparación una indemnización monetaria, puede ser, terapias psicológicas, memorias, ¿no? Para esta víctima, esta puede ser instalando, disculpen, un momento, que se me está acabando la batería. Disculpen, puede ser poniendo un colegio a su nombre, una calle a su nombre, etcétera. No son formas de honrar y también de reparar el daño a las víctimas. O sea, los familiares también son víctimas indirectas que también reciben una reparación ante los distintos sistemas de protección de derechos humanos. Y bueno, y complementando también lo que se mencionó en la pregunta anterior, ¿no? Respecto a la ley de protección contra la violencia contra la mujer. Sí tienen que haber leyes específicas para personas LGBT, justamente porque recordemos el caso de Jeffrey Peña, por ejemplo, ¿no? No existía una ley específica para la protección de personas LGBT. Y justamente Jeffrey Peña como Azul también han sido víctimas de eso, lo cual nos hace pensar también que por ese lado tiene que haber leyes específicas, pero todavía no incluirlas en lo que son el género femenino. Bueno, desde mi punto de vista. No sé si doctor, si sería todo o vamos a otra pregunta. Sí, doctora, bueno, ciertamente usted usted ya está amaneciendo, nosotros ya vamos a descansar, doctora. Muchísimas gracias, totalmente felices por su exposición. Se demuestra que nuestra doctora nos está representando a nivel internacional muy bien, así que doctora, cuídese mucho, que Dios le bendiga. Ya estaremos con nuevas capacitaciones, todos los participantes han interactuado y estamos también felices porque esto es parte de una exposición más que lo que es la parte dogmática, sí que muchos ya conocen, pero la práctica, y usted es un claro ejemplo que nos ha llevado a recordar. Doctora, cuídese mucho, que tenga un excelente día.